Hola chicos, bienvenidos una vez más a la clase de historia. Soy el profesor Cristian Rocha y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el fin del régimen absolutista y el inicio de la Revolución Francesa. Si bien los pasados videos los hemos estado dedicando a lo que viene siendo el desarrollo, o más bien más que nada a los diferentes aspectos del régimen absolutista, esto es la parte social, la parte económica y desde luego la parte política. Ahora lo que vamos a ver es el declive del régimen absolutista y el inicio de la Revolución Francesa. Para esto nos vamos a ubicar temporalmente. Para hacer un recuento muy rápido, pues tenemos el gobierno de Luis XIII, uno de los monarcas más jóvenes en la historia. Inmediatamente viene el amigo que tengo acá al lado, que viene siendo Luis XIV, uno de los principales monarcas eh, absolutistas que gobernaron durante aquel tiempo, uno de los gobiernos más exitosos. Trajo estabilidad, trajo desarrollo, trajo muchas cosas a este régimen, sobre todo la parte de la paz en plenas guerras de religión. Sigue su hijo, que es Luis XV, que va a ser un monarca, que se va a hacer de palabras con Inglaterra, va a iniciar una guerra, la llamada Guerra de los 7 Años, misma que va a perder, y sigue en el gobierno la otra, su sucesor va a ser Luis XVI. Luis XVI, pues siendo un rey, un monarca muy regordete, amante de los pastelillos, pues se dice que no va a ser muy bueno gobernando. Y a él le debemos que sea el principio del fin para el régimen absolutista, no solo en Francia, sino también en el resto de Europa. Bien, en el caso de Luis XVI, tenemos que su antecesor Luis XV había desgastado mucho las finanzas públicas en Francia. Esto, como les acabo de mencionar, derivado de que había perdido pues la guerra contra Inglaterra y había dejado a Francia en serios apuros financieros, mismos que no se van a atender, se van a ir incrementando las deudas de Francia y a esto se va a sumar un pésimo gobierno. En este caso sería el gobierno de Luis XVI. Luis XVI jamás atendió la parte financiera, tenía asesores económicos, pero al final no les hacía mucho caso. Por otra parte, la forma como tratar en sus propios términos las crisis económicas, pues era simplemente subir los impuestos. ¿Qué ocurre con el pueblo de Francia con un gobierno así? Bien, la gente ya estaba acostumbrada a ser maltratada, ser humillada por los monarcas, tener un estilo de vida pues, poco digno. Sin embargo, en esta ocasión, con Luis XVI, pues va a ocurrir que se van a sumar otros factores que van a ser determinantes para el inicio de la revolución. ¿Cuáles van a ser estos factores? Muy fácil. Eh, Inicialmente vamos a tener que va a llegar uno de los peores inviernos registrados en la historia de Francia. Y este invierno, pues va a terminar con las cosechas de trigo, siendo que del trigo se sacaba el pan. Y también del invierno, pues tenemos que afectó pues casi todas las cosechas. Esto generó pues escasez de alimentos, en algún momento incluso hasta hambruna. Y ante la situación, Luis XVI lo único que se le ocurría era subir los impuestos. Y no contento con esto de no recaudar los impuestos que él quería, pues mandaba a encarcelar a la cárcel de la Bastilla a todos estos deudores morosos que le debían a la corona francesa. Paulatinamente la situación fue empeorando, la gente comenzó a molestarse, incluso
hacían manifestaciones en las puertas del Palacio de Versalles pidiendo comida. Hay una frase, más que una frase, una anécdota de aquel entonces. Se decía que los monarcas franceses, en este caso la esposa de Luis XVI, estaba tan desentendida de la situación económica y social y demás en Francia que cuenta la historia que en algún momento la gente gritaba en las puertas del Palacio de Versalles: queremos pan. Y se decía que la reina, la esposa de Luis XVI, pues escuchando las protestas de que pedían pan, pues se le ocurrió decir en voz alta: pues si quieren pan y si no tienen pan, pues ¿por qué no comen pastelillos? Y pues ya se imaginarán cómo se quedaba la gente. Digo, pues obviamente si no tienen para pan, pues mucho menos para pastelillos. Se pone este ejemplo, digo, para determinar qué tan perdidos estaban los monarcas respecto a cuáles eran las necesidades de su pueblo y lo que eran sus responsabilidades para con la ciudadanía. La situación siempre fue pintando para mal. Luis XVI, pues aparte de que había muy malas finanzas, había poco dinero, este poco dinero lo gastaba para hacer fiestas en su casa. Eran fiestas sumamente costosas, grandes banquetes, invitaba a toda a la sociedad noble a sus fiestas. Y bueno, este gasto desmedido, pues no iba acorde con la situación de Francia. Molestaba a mucha gente que el monarca se dé ese tipo de lujos y de fiestas cuando el pueblo francés sufría de hambre. La situación fue a la alza hasta que llegó por fin el momento de la bancarrota de Francia. Ya no era sostenible el gobierno. Para esto, Luis XVI se le ocurre llamar a su asesor financiero y su asesor financiero le da el consejo de, pues, iniciar, más bien convocar una junta de estados generales. ¿A qué me refiero con la Junta de Estados Generales? Bien, para esto, si recuerdan, se vivía la sociedad estamental. Los estados generales representaban las divisiones de clase, es decir, los estados generales era la nobleza, era el clero y era el pueblo. Y estos estados tenían representantes. Entonces a lo que se convocaba era una reunión para determinar qué se iba a hacer ante la crisis financiera. Hasta ahí íbamos bien. Pero, pues como era de esperarse, los ricos tacaños pues no iban a soltar el dinero nada más así. Y más aún cuando pues se puede decir que el 90% de la riqueza pues, era generada por el pueblo y era gastada por el otro 10%. Entonces se convoca a la reunión de estados generales, se pregunta qué vamos a hacer con la crisis y de ahí alguien grita pues que la pague el tercer estado. Y el tercer estado pues era el pueblo. Entonces, en esta junta, pues solo había oportunidad de votar. Había 3 votos. Era un voto por cada estado. Un voto de la nobleza, un voto del clero y un voto del pueblo. Al momento que dicen que la deuda la pague el tercer estado, ¿cuántos a favor? Nobles. Clero. Entonces eran 2 votos contra 1, que era el del pueblo. Entonces, la junta terminó y dijeron, bueno, ya se acabó, ya se solucionó el problema, el pueblo va a pagar todas las deudas y toda la bancarrota de Francia. En tanto que la nobleza y el clero, pues, iban a seguir evadiendo impuestos. Obviamente, esta respuesta no le gustó nadita a los representantes del pueblo, entre ellos los burgueses. Entonces ellos quisieron, pues, dialogar respecto a esta situación. Sin embargo, la respuesta del primer y segundo estado fue cerrarles la puerta. De esta manera, el tercer estado convoca reuniones
en los jardines del Palacio de Versalles, y en estas reuniones, en estos mítines, pues se protestaba acerca de la situación, se protestaba acerca pues de la política que se estaba llevando en la Junta, y se protestaba también por las decisiones de Luis XVI. Al final, pues tenemos que ellos van a redactar una carta que va a tener trascendencia y va a ser tan importante que va a cambiar el destino del mundo, que va a dar forma a la edad contemporánea. Esta carta era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta carta se le otorgaban derechos por primera vez a las personas. Se les reconocía como personas tal cual, que tenían derechos y tenían obligaciones. En un momento donde todas las personas eran súbditos, vivían en un momento de pobreza, desesperanza, zozobra, inquietud, desesperación, hambre. Pero el hecho que redactaran una carta con unos puntos tan certeros, pues impulsó aún más este proceso para el levantamiento armado. Y bueno, de esta manera, pues se iban a agitar las aguas lo suficiente para iniciar las primeras protestas. Llegaron los saqueos de las casas de los nobles, y el acontecimiento que va a dar inicio tal cual a la Revolución Francesa será la liberación de los presos de la cárcel de la Bastilla, donde se encontraban todas aquellas personas que habían sido encarceladas injustamente por el régimen de Luis XVI. El hecho que sacaran a todas las personas de la cárcel tiene muchas implicaciones. La primera era de que el pueblo era suficientemente fuerte para liberar a los presos. Número dos, de que si se unían todos en un objetivo en común, pues podían hacer muchas cosas. Y tercero, era de que la gente ya estaba harta y querían hacer algo para cambiar las cosas. Entonces, el hecho de que tomaran por asalto la cárcel de la Bastilla era tal cual un llamado a las armas para iniciar la Revolución Francesa. Hasta aquí dejo la sesión del día de hoy. Seguimos la siguiente clase. Tengan excelente día.